Bon, nous allons commencer cette session. J'aimerais, au nom de Bernard Kouchner, l'excuser. Il ne peut pas être... Empezar esta sesión. Desgraciadamente, Kouchner no ha podido venir. Tiene un fallecimiento familiar y yo mismo le voy a hablar de los debates de este congreso y él se ha disculpado por no poder estar aquí presente. Vamos a ver ahora el debate. Bien, pues muchas gracias por esta sesión y la relación de la temática sobre derechos humanos y la política de droga. Para ilustrar esta temática, vamos a tener 3 enfoques temáticos localizados con el caso del Uruguay, el caso de los Estados Unidos y luego la situación del crack en París y obviamente no se trata de legalización del cannabis o de las drogas, sino más bien de problemáticas que se han asociado en torno al crack en el caso del último interviniente sobre el crack en Francia. Pero después le dejaré un pequeño tiempo de debate después de cada una de las intervenciones y dejar 20-25 minutos a cada uno de los intervinientes para expresar su posición. Vamos a empezar con Milton Romani, último, es decir, la Autoridad de Coordinación de Droga, y que es Milton Romani y que ha pilotado efectivamente de la legalización del cannabis terapéutico en su país. Milton. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nuevamente, juntos, esto se está convirtiendo en una adicción. Los drogólogos tenemos un problema con las drogas, y es que me parece que nos convertimos en adictos de este tema. Así que hoy no voy a hablar de drogas, voy a hablar de derechos humanos. Aunque debo informar que los últimos, me sorprendió antes de venir algunos titulares de noticias que vienen de la tierra de John, que no deja de ser una paradoja, que donde nació la guerra contra las drogas, que en América Latina y el Caribe la hemos soportado como una guerra contra las personas y como una estrategia geopolítica que le dio presencia a bases y equipos militares de Estados Unidos sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, de esa tierra llegan los titulares de noticias. Estados Unidos, Seattle despenaliza los psicodélicos por voto unánime del Consejo de la ciudad. Se suma al estado de Oregón, como ayer informó, a ciudades como Santa Cruz y Oakland de California, al Distrito de Columbia, a Denver, varias ciudades de Michigan y Massachusetts. Vuelvo a repetir, es una paradoja, pero ayer hablábamos, por sugerencia de un amigo, que el proceso de legalización, de regulación, de aceptación del curso legal de las drogas con controles diversos empieza a imponerse. Ayer yo también decía que no deja de ser una paradoja también que ocurre en Estados Unidos lo que se llama la crisis de los opiáceos, que desnuda la promoción, corrupción mediante, desarrollada por la industria farmacéutica, en el caso de la marca Oxycontin, que es la oxicodona, fue acusado Purdue Pharma, Johnson Johnson, de publicidad engañosa, que le costó a Estados Unidos solo en 2017 unas 70.000 muertes por sobredosis. Y ayer yo decía que al mercado hay que regularlo, a todos los mercados. Y yo
propongo que haya una corregulación, una regulación compartida entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y las organizaciones sociales, representantes de los usuarios, que controlen desde una perspectiva de derechos humanos la circulación legal a las sustancias que todos tenemos derecho. El enfoque de reducción de daños para el uso de sustancias y la promoción de la gestión de riesgos asociados, vuelvo a repetir, me gusta a mí hablar de cogestión estatal y social, no es solo una técnica como hemos escuchado acá, que se ha promovido en varias ciudades, que ha tenido un éxito rotundo en el manejo de la epidemia de heroína en los 80s acá en Europa. En Vancouver recuerdo perfectamente al delegado del plan de drogas de Vancouver, que empezó a adoptar las salas de venopunción como una respuesta efectiva a la heroína que estaba matando mucha gente. Pero más allá de que sea una técnica, yo creo que es un paradigma, un modelo que se aplica al conjunto del sistema internacional de fiscalización de drogas. Hay una novedad también que quiero comentar sobre reducción de daños y riesgos. Ayer hablaba de las dificultades que hemos tenido en los organismos multilaterales de Naciones Unidas y en el sistema interamericano lo mismo, porque las políticas de control de drogas se manejan y se imparten directrices a partir de los organismos de Naciones Unidas como la Comisión de Estupefacientes o de la Oficina de la Droga y el Delito. Los estados tenemos soberanía, a veces limitada. En materia de derechos humanos, la soberanía de los estados es limitada por el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Pero la invocación de las convenciones ha sido un freno a decisiones soberanas de los estados como Bolivia, ayer hablábamos de Bolivia, para decidir la mejor política de drogas para nuestras comunidades. Porque las convenciones y el sistema internacional de fiscalización de drogas parte de dos supuestos que son falsos. Uno, que prohibiendo el uso de drogas resolvemos un problema que es complejo, multifacético. Y en segundo lugar, como decíamos muy bien en el informe de drogas de la OEA del 2013, que ha caído en desuso, pero yo recomiendo su lectura, no hay una política única como un traje general para todos los países y todas las comunidades. No hay. En abril del 2016 se realizó la tercera sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, la tercera. Las sesiones especiales de Naciones Unidas en toda la historia han sido 29. 3 de ellas dedicadas a lo que se llama Problema Mundial de las Drogas. En el año 1998 se postuló el concepto de una distopía que proponía un mundo sin drogas. Y se proponía en 10 años liquidar, apagar, extirpar todas las plantaciones de marihuana, hoja de coca y de adormidera. Ustedes saben bien que pasaron los 10 años del plan de acción y nada de eso ocurrió. Es más, hay un hecho muy simbólico que lo quiero traer acá. En 1998 el secretario general
de Naciones Unidas era el doctor Kofi Annan, que levantó su copa y brindó por un mundo libre de drogas. La entereza y honestidad intelectual de Kofi Annan, que recientemente ha fallecido, la quiero subrayar, la quiero poner de manifiesto, porque antes de esta última, él se rectificó y en un artículo que salió en el Huffington Post, lo pueden leer, titulado ¿Por qué es hora de legalizar las drogas?, decía: las drogas han destruido muchas vidas, pero las malas políticas han destruido muchas más. La criminalización y el castigo generalizados de las personas que consumen drogas, las cárceles masificadas, significan que la guerra contra las drogas es, hasta cierto punto, una guerra contra los consumidores, una guerra contra las personas. Yo propongo incorporar a este debate que ha abierto ATHS a un debate general que tiene que tener la sociedad y que muchas veces es postergado, ocultado, porque existe un tabú. El debate de modelos de control de drogas sobre uso y eventuales problemas de salud, un aspecto que, a pesar de estar presente en todas las descripciones de corte neuropsicobiológicas, siempre queda oculta o tapada, sea por los riesgos en clave de alarma, porque en realidad cuando hablamos de drogas siempre se habla en clave de alarma. Políticamente es así, se usa en las campañas electorales y se usa también para hacer ciencia. Sea por los riesgos y de único factor que hay que considerar, sea porque un enfoque moralista se superpone a lo más evidente, que la humanidad ha recurrido a sustancias de origen vegetal o sintéticas para calmar el dolor físico o el espiritual, para obtener placer o como una vía de éxtasis para el camino a sus dioses. Esto ha sido siempre así. Esto es una evidencia antropológica y humana que todos tenemos que reconocer, porque se trata también de un derecho. Que los hombres y mujeres establecen vínculos sociales y vínculos con las cosas, con las sustancias, con la naturaleza. Usamos, consumimos, tenemos pasiones, debilidades, tristezas y alegrías que se sobreponen a cualquier ley que nos prohíba el goce y el placer, con los riesgos que eso significa. Además, vaya con esto, gozamos, defendemos derechos, incluso se ha dado que no solo lo defendemos, sino que luchamos por ellos, por esos derechos, los promovemos y en ello nos va la vida. Porque el derecho también es un placer. Defender nuestros derechos a la vida y a la libertad también es un placer en lo que nos va la vida. La defensa de derechos tiene riesgos también. No es un vicio moral, es una pasión humana. El derecho a tener derechos. Entre ellos, el derecho a buscar la felicidad. Y acá me voy a tomar una nueva licencia. Estoy muy gringo hoy. Estoy muy gringo. Porque en todas las constituciones que vienen del derecho romano, en general, todas las constituciones occidentales tienen algún artículo que en la Constitución uruguaya es el artículo 10, que propone que las acciones privadas de los hombres y mujeres que no causan daños a terceros o al orden social no es de incumbencia de los magistrados. Esto es un principio jurídico que las convenciones no han cuidado de las convenciones internacionales, de las 3
la del 61, la del 71 y la del 88, no han cuidado en preservar, como tampoco se podrá encontrar en las convenciones ningún artículo que obligue a criminalizar la posesión individual. No hay ninguno, búsquenlo. Lo que ha habido es una interpretación política de muchos estados que han aplicado un concepto de guerra y un concepto de criminalización absurdo, que no solamente ataca los derechos humanos, sino que es un desbalance total de los presupuestos que siempre van a las agencias policiales o militares y desatienden el presupuesto que necesita la salud. Pero a mí me gusta, dentro de los textos jurídicos, un texto que fue redactado según se dice en una hoja de cáñamo, porque los que la redactaron, según dicen las malas lenguas, fumaban cáñamo en 1776 en Virginia. Y a mí me gusta esto que dice: sostenemos como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Yo quiero que, esto es de la Declaración de Estados Unidos, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un principio de derechos, pero quiero que noten que no es la obtención de la felicidad, es el derecho a buscar la felicidad. Muy revolucionario, y fue revolucionario en la Revolución Norteamericana. Y es la hora de reivindicar los derechos que plantea la Convención Internacional, la Declaración Universal, pero también los textos que han alumbrado los procesos de independencia y de libertad. No hablaremos en Francia de igualdad, fraternidad y libertad. ¿Esos principios a la hora de controlar las drogas están presentes? Yo creo que no. Es más, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos tiene un texto realmente llamativo, que para garantizar estos derechos se instituye entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. En poca síntesis, el derecho a la revolución de los pueblos, de lo cual los franceses también saben mucho. Yo tengo el cuadro de Delacroix en mi casa y en los murales externos, porque me he inspirado en ellos. Voy a tomarme otra licencia para tratar de aclarar qué es lo que quiero exponer y plantear al debate, que es contemplar el derecho al placer que dan en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, las drogas. Esto es un componente más. Y también, vuelvo a repetir, es un derecho. La tradición judeocristiana se levanta sobre el supuesto del pecado original. Yo no soy católico, soy un ateo y un ácrata militante, ¿no? Pero leo la Biblia. Yo leo la Biblia. Leo también la Declaración de Estados Unidos, que es muy inspiradora. La tradición se levanta. ¿Cómo se administra ese perdón en la institución iglesia? Ya es otro problema, o eso es un problema político. El confesionario que libera los pecados que cometemos. Pero parte del supuesto de que somos hombres y mujeres débiles, que tenemos tentaciones, que nos anima muchas cosas,
No podemos partir de una visión moralista. El sistema prohibicionista tiene 112 años. La Comisión del Opio se reunió en 1909 a instigación y promoción del obispo episcopal Charles Brent, que era embajador norteamericano en Filipinas, que le ofreció a China conversar sobre el tema del opio, porque China venía de ser humillada por las potencias europeas, Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania, con la famosa guerra del opio, que en nombre de la libertad del mercado y de la libertad del puerto traficaban opio e introducían opio en China. Charles Brent, la Comisión de Opio fracasó rotundamente, justamente por los intereses que tenían las industrias europeas. Charles Brent es el mismo que promovió la ley seca para el alcohol en Estados Unidos. Que si hay un ejemplo y una evidencia científica de qué es lo que produce la prohibición absoluta, en este caso del alcohol, no tenemos más que ir a revisar la Cinemateca de Hollywood y ver todo lo que ha producido en materia de banda criminal, y no pudieron evitar que los consumidores de alcohol consumieran alcohol. Es el mismo. Pero decía que este influjo, este toque moral que tiene el prohibicionismo, no se lleva bien con la tradición judío-cristiana, fundamentalmente de Jesús de Nazaret, que me voy a atrever a decir, podría decirse, es una interpretación, que fue el primer antiprohibicionista, radical. Cuando una muchedumbre se disponía a lapidar a una mujer adúltera, estamos hablando de una mujer adúltera, pecadora en uno de los mandamientos que Moisés bajó del cielo. Expresó: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se puede decir lo mismo respecto a la malherida agenda de derechos que han enfrentado muchos conservadores: matrimonio igualitario, el derecho de elección de género, el odio hacia la comunidad LGTBI, porque vienen todas de la misma mano, ¿eh? Y lo dije en una asamblea general de la OEA que se celebró en Asunción, donde desde el púlpito y desde las iglesias neopentecostales habían convocado a repudiar la presencia de la OEA por ser promotora del aborto. Y a ellos les dije que yo, un ácrata, había aprendido de Jesús aquella frase que está en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No especificó si eran mujeres, si eran maricas, si eran lesbianas, no. Dijo, amaos los unos a los otros. Y ese es un paradigma, ya estoy. Es un mandato de amor. Y es un derecho. La declaración sobre derechos humanos del Islam en la Conferencia Islámica del Cairo dice cosas interesantes, porque en general, bueno, ya que hablé de cristianismo, quiero hablar del Islam también. Bueno, en la Conferencia Islámica del Cairo, el Islam proclama la vigencia de los derechos de alguna forma. En una presentación que no la voy a extender acá, que hice en la Asociación Psicoanalítica, decía: es preciso insistir en la complejidad del fenómeno de las adicciones,
término que alude al campo siempre ambiguo de lo patológico, porque los consumos problemáticos no son todos adictivos. El fenómeno de las drogas tiene un capítulo problemático, no únicamente en el registro adictivo, y tiene una historia donde el placer y el goce, el religare y la necesidad de calmar los dolores del cuerpo y del alma registran un uso cultural de drogas con un sentido y con un control autoconstruido. Culturalmente también el tema ha sido capturado por la literatura, la sociología, incluidos los mitos y fundamentalmente por la clínica médica y psiquiátrica dentro de la soberanía de la sustancia tóxica y solo en sus efectos problemáticos. Yo propongo debatir, además de los riesgos y de los usos problemáticos, el otro tipo de usos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El de la ayahuasca, una liana amazónica que se consume en un ámbito religioso. Que a propósito, permítanme 5 minutos, a propósito, bueno, yo dije que hoy estoy muy gringo, ¿no? Bueno, hay una célebre sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos del año 2006, después que la DEA había hecho una incautación muy grande de ayahuasca y la Unión del Vegetal, una iglesia con sede en Estados Unidos, pero con representación en varios países latinoamericanos, presentó una demanda. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sentenció que la Unión de Vegetal y los usuarios de ayahuasca estaban protegidos por la enmienda número 2, que consagra la libertad de culto, y que eso estaba por encima de los eventuales riesgos que podría ocurrir y que no se había demostrado ocurrido en la ayahuasca. ¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia en esa sentencia? Que los derechos humanos, la libertad y el derecho a la religión estaban por encima de eso. Búsquenlo, es así. Bueno, para terminar, antes de venir para acá y preparando esto, leí un excelente artículo de una joven investigadora mexicana de la Comisión de Investigación y Docencia Económicos, que tiene un plan de drogas en México, que se llama Rebeca Calzada. Y en honor y reconocimiento y honestidad intelectual, voy a citarla textualmente porque propongo integrar a este debate estos conceptos y algunas cosas que me parece que tienen que incorporarse cuando hablamos de drogas. Dice Rebeca Salgado: el discurso prohibicionista de drogas ha reprimido el placer como una motivación válida para el uso de sustancias psicoactivas. La exploración del placer en el uso de sustancias se equipara a una persecución de riesgos y su hábito puede desencadenar una adicción, pues impide a las personas realizar un cálculo racional entre el placer y aquello que se considera saludable. Ella propone, ante este panorama, las estrategias de reducción de daños y gestión del placer surgen como una alternativa. La reducción de daños y gestión del placer, que es gestionar riesgos también, reconoce que el abstencionismo no siempre es deseado por la persona usuaria, ni siempre será una estrategia realista en muchos contextos. Por lo tanto, la reducción de daños y gestión de placer admite que es imposible prohibir y erradicar toda clase de conductas que impliquen riesgos y daños, y por esta razón brinda herramientas a las personas que deciden hacer uso de sustancias psicoactivas y mitigar los potenciales riesgos y daños en el uso de sustancias. La RDGP se entiende como un conjunto de medidas sociosanitarias, individuales y colectivas, dirigidas a minimizar los daños sociales, físicos, emocionales y legales relacionados con las sustancias psicoactivas mediante
la distribución de información sobre los efectos esperados, análisis de sustancias, saber si está adulterado o no, intercambio de jeringas y otra parafernalia que ya conocemos en materia de reducción de daños y riesgos. Dicho esto, solo una precisión muy interesante, y con esto termino, juro que con esto termino, de un neurocientífico danés, Morten Krigenvold. Apareció un reportaje hace 3 días de un análisis muy interesante que él hace, que él llama eudaimonía, es decir, la gestión y la concepción de gestión del placer. Y él dice y afirma una cosa muy interesante, que dice que no siempre el placer hace a la felicidad, a la búsqueda de felicidad que habla. Puede ser que no sean coincidentes, pero señala 2 cosas que yo creo muy pertinentes, que es la variedad de nuestros usos y costumbres, la variedad y la comunidad. Porque el problema de drogas, mirado de un punto de vista vincular y mirado de un punto de vista de derechos, tiene que contemplar para sus usos y para el enfrentamiento de todas las situaciones de derechos y de riesgos y de gestión del placer con los vínculos comunitarios que son los que nos hacen fuertes y que nos posibilitan buscar la felicidad. Individualmente y solos, no. Con otros y construyendo vínculos sociales, sí. Y de derechos, sí. Y de desarrollo económico sustentable de acuerdo a... Sí. Entonces, ha sido un gusto compartir estos conceptos y espero que podamos contribuir a un modelo que sea de reducción de daños y gestión del placer, reconociendo como derecho el derecho al placer. Merci beaucoup, Milton. On peut prendre une ou Muchas deux. gracias, Milton. Podemos recibir 1 o 2 preguntas antes de empezar con el caso de los Estados Unidos. ¿Hay alguna pregunta, por favor, en la sala? Sí, un momento. Bernard Roque. Muchísimas gracias por esta presentación tan brillante. Yo creo que lo que ha cambiado son los conocimientos que tenemos sobre el funcionamiento del cerebro. Es verdad que hay en nuestro cerebro un cierto número de conexiones que hace que tengamos el derecho, no solamente el derecho, sino el deber de ir hacia el placer y la felicidad, pero también hacia la reducción del dolor. Son cosas que existen, obviamente, desde la construcción del cerebro, y esto corresponde igualmente a la posibilidad de integrarlos en los derechos del hombre, los derechos humanos. Y me ha gustado mucho cómo usted ha expresado los deseos y las voluntades que existen para acceder a la felicidad y, por lo tanto, reducir al máximo todo lo que es el dolor. Y desde ese punto de vista, he entendido perfectamente que la reducción de riesgo podría ser algo muy importante en los países ricos, pero en los países muy pobres, la cuestión del acceso a las sustancias que permiten curar o, en fin, de prolongar el placer o de reducir el dolor no son muy fáciles, razón por la cual la droga finalmente, o el consumo de la droga finalmente están en el hilo de los derechos humanos. Y yo creo que ha resumido perfectamente este problema. Muchísimas gracias. No es una pregunta. ¿Otras preguntas, por favor?
Yo tengo una, quizás, y voy a aprovechar, si me lo permite. Cuando Uruguay ha legalizado el cannabis, recibió ataques por parte del órgano internacional de control de las drogas y usted había contestado en su momento y quería preguntarle si el registro de demandas y de abogados que había movilizado sobre los derechos del hombre humano como respuesta social en la sociedad y los movimientos de estudiantes y demás, ¿acaso esa defensa otros países y otros actores de la sociedad civil la han retomado, esa defensa? Y sobre todo los países de América Latina. Es verdad que en el año 2013, cuando sancionamos la ley en el Parlamento, que fue una decisión soberana del Parlamento, donde hubo diputados de la oposición que no votaron por disciplina partidaria, pero se manifestaron a favor. El actual secretario de Drogas, que pertenecía a un partido de la oposición, manifestó su acuerdo y de alguna manera continúa con las políticas. Recibimos la primera noticia de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que era presidida por un señor muy atrevido de origen belga, que se llamaba Raymond Jans, donde tuvo un insulto, un exabrupto, acusando a Uruguay de Estado pirata. Inmediatamente, desde el seno mismo de la Junta de la JIFE, del ANCP, surgió un disenso del amigo colombiano Fernando Tuimí, que envió una carta diciendo eso es una opinión del presidente, pero no es la opinión de la JIFE. Bueno, el señor Ramón Sanz no fue reelegido. Uruguay ha sido reelegido por sexta vez a la Comisión de Estupefacientes y la JIFE ahora ha incorporado el relato y el enfoque de derechos humanos. Si ustedes recorren la literatura de los informes anuales de la JIFE, van a notar que hay un momento donde la JIFE en el último informe dice que recuerda a los estados las cláusulas de las convenciones, pero que pretende seguir atentamente la marcha de los mercados regulados. Y este enfoque de debida integración de los derechos humanos a las políticas de fiscalización ha ganado a la Academia Uruguaya, al estamento de los abogados y a la Cancillería uruguaya, que la ha transformado en una doctrina. Esto es una doctrina. Y frente a la situación de elegir, bien, elegimos por los derechos humanos. Solo esto. En el documento final de UNGAS 2016, algunos dicen que no fue un paso importante. Yo creo que fue un paso muy importante. Hay una frase clave que dice que los estados tenemos en las convenciones la suficiente flexibilidad para definir los retos en materia de drogas. En buen cristiano eso quiere decir, bueno, esto fue impulsado por Estados Unidos, que tenía 17 jurisdicciones en el momento, no me importa, pero en el documento final de UNGAS dice, tenemos la flexibilidad suficiente como para poder elegir frente a los retos que tenemos en materia de drogas. Merci beaucoup, Milton. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Milton. Y ahora voy a pasar la palabra a John Upac, quien nos va a hablar del desarrollo de los programas o de la legalización de la marihuana y del cannabis en Estados Unidos. Forma parte de la Brookings Institute, que es un think tank americano muy antiguo
y que se ocupa de los problemas de ciencias sociales. Hay unos 170 investigadores, es una enorme estructura y él es responsable de la política sobre el cannabis. Le voy a ceder la palabra. Muchas gracias. Adelante. En el mundo de la política de drogas es difícil y voy a intentar mantenerles despierto después de la intervención de Milton, que ha sido apasionante. Voy a hablar de la lucha aparte de la esclavitud, la lucha contra las drogas ha sido la principal ataque a los derechos humanos en Estados Unidos. Es algo, se ha exportado de forma exitosa a otros países del mundo en términos de compromiso, de implicación y de seguir las mismas vulneraciones de derechos en otros países. Esta vulneración de derechos va más allá del cannabis. El cannabis es central en esta política americana, pero no es el único producto. La penalización del opio, la penalización de la cocaína, la forma como Estados Unidos estructura sus derechos en consecuencia, todo esto se ha hecho con el objetivo de dividir a los americanos para obtener beneficios políticos para los políticos que veían que las drogas eran un instrumento indispensable y algo que puede separar las personas en categorías que serían, bueno, buenos y malos americanos. Se empezó con el opio en un esfuerzo, en una intención de controlar a los americanos que venían de Asia y continuó con el cannabis. En los primeros 130 años de historia de Estados Unidos, el cannabis era un producto médico. Ibas a la farmacia y podías comprar productos hechos a base de cannabis para distintos síntomas, para distintas enfermedades. Pero a principios del siglo XX, la situación evolucionó y también la terminología ha evolucionado. Milton ha explicado muy bien la importancia de las palabras. ¿Por qué la palabra droga? La elección de la terminología en Estados Unidos demuestra la división y la politización de la política de drogas. A principios del siglo XX, el gobierno americano ya no llamó al cannabis, sino lo llamó marihuana, porque parecía más exótico, parecía más mexicano, sonaba como algo que tenía que dar miedo a los americanos y de hecho funcionó en la opinión pública. Ante la llegada de extranjeros, de mexicanos concretamente, que llegaban de otros países o que estaban ya en Estados Unidos desde hacía tiempo, pero en este caso se utilizó para que los que se iban a marchar, iba en el fondo contra todos los grupos que podían ser enemigos políticos, ya fueran hippies, judíos, todos los grupos, y se utilizó este hecho para dividir más y para obtener beneficios políticos. La política de las drogas y sobre todo la política del cannabis fue un punto central y una fuerza importante para encarcelar a muchas personas en Estados Unidos. Estos días lo hemos visto. Hemos visto la gran importancia de los laboratorios, de las empresas, de las tabaqueras, de los fabricantes de alcohol. Esa es una parte importante del problema. Y, de hecho, el otro problema es que las cárceles en general son privadas y las cárceles en Estados Unidos son un gran negocio. Son importantes en los medios rurales, urbanos, generan
muchos ingresos, muchos incentivos fiscales para las autoridades locales y los políticos consideran que está bien sobrepenalizar porque tienen una ventaja fiscal. También hay un problema económico para las víctimas del complejo de las cárceles. Para ponerlo todo en perspectiva, no para todas las drogas, sino en concreto me voy a centrar en el cannabis. En 10 años, entre 2006 a 2015 en Estados Unidos, se dieron 100 millones de detenciones por cannabis, por tenencia de cannabis. Estados Unidos encarcelaron 4 veces la población de París en 2 años, solo en cuanto a cannabis y excluyendo el resto de drogas. Por tanto, entenderán que este ciclo se crea y se mantiene para mantener y para fomentar la penalización. Aparte de unos cuantos estados que han cambiado su legislación, el sistema continúa. Y sabemos que en los estados donde se ha legalizado el cannabis hay menos arrestos, cerca del 80% en algunos estados, pero el sistema sigue igual en los 32 estados que no han modificado sus leyes sobre el cannabis. Y la historia racial y racista que está inscrita en la ley de drogas, porque el racismo está institucionalizado en la policía americana. La detención por tenencia de cannabis. Hay más detenciones entre los negros que entre los blancos, aunque utilicen la misma cantidad. Por ejemplo, en Iowa o en Virginia, los negros son 7 veces más detenidos que los blancos. Por tanto, el problema, como vemos, es muy amplio, pero al mismo tiempo está concentrado para afectar a las minorías raciales y para todas las drogas. Hasta hace unos 10 años, teníamos grandes diferencias en las penas para las infracciones por uso de cocaína, cuando la utilizaban negros, latinos, en Estados Unidos. Antes de 2010, la condena era 100 veces más importante para estos grupos raciales. Ahora, desde Obama se ha reducido este porcentaje, pero sigue siendo elevado y ha hecho falta decenas de años de presión política para hacer disminuir estas diferencias. Se considera una victoria, se penaliza el crack, la cocaína. Algunos oradores ayer hablaron de la hipocresía del sistema. El liderazgo americano en cuanto a política de drogas hace que estas leyes y que estas opiniones se exporten a todos los estados que firman tratados sobre drogas internacionales. Y esta cantidad de arrestos, de detenciones, también se ha exportado y se observan las mismas diferencias en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, entre los maorí, por ejemplo, o en Canadá, con las poblaciones nativas, o los indígenas en América Latina. Todas estas poblaciones son víctimas de
de centrarse en grupos específicos de Estados Unidos. En Estados Unidos esta diferencia no se observa solo en los arrestos, en las detenciones, sino en la decisión de perseguir, en los índices de condena también y en la longitud de las penas para estas personas. La investigación muestra que en cada etapa del proceso judicial en Estados Unidos las diferencias raciales permanecen incluso después de la legalización. En los estados en los que se ha legalizado sigue habiendo diferencias. Había muchas más antes, pero sigue habiendo diferencias. Todo ello crea muchas dificultades en mi país. La principal, la más grave, es que hay que hacer muchos esfuerzos para luchar contra los trastornos por el uso de drogas en las cárceles, sobre todo. El 63% de los reclusos tienen problemas relacionados con las drogas. Podríamos pensar que si estas personas están en la cárcel, están en un lugar ideal para iniciar tratamientos. Muchas personas entran en la cárcel con un problema relacionado con las drogas o se crea el problema mientras están en la cárcel. Pero la política americana hace que sea mucho más difícil tratar a estas personas. En Estados Unidos tenemos el programa Medicaid, cobertura médica para los americanos con ingresos reducidos. Hay que tener ingresos reducidos para acceder a este sistema. Es el principal proveedor de tratamientos contra los trastornos relacionados con el uso de drogas. Sin embargo, según la ley federal, no se pueden utilizar estos fondos para tratar a un recluso por trastornos relacionados con las drogas. Ahí hay una exclusión para los reclusos. Hay muchos fondos que se podrían utilizar para tratar estos trastornos durante la reclusión y que se utiliza para la gente que está fuera de la cárcel, o donde el porcentaje de trastornos es muy inferior, porque los americanos rechazan hacer los cambios necesarios para poder ayudar a los reclusos. Esto quiere decir que en Estados Unidos da igual de los riesgos, la investigación, lo único que interesa es encerrar a la gente en jaulas y facilitar que haya un entorno en el que la recidiva es inevitable y los gobiernos locales luego piden fondos suplementarios para intentar resolver este problema. El problema va más allá, va más lejos. Cuando son liberadas estas personas con antecedentes penales, en Estados Unidos no se puede acceder a la universidad. Hasta hace poco era imposible. Tampoco se puede acceder a bolsas, tampoco se puede acceder a préstamos, hay menos posibilidades de empleo. Si se encuentra trabajo, el salario será inferior. Si no hay acceso tampoco a la vivienda, a la asistencia sanitaria. Todo esto crea un entorno en el que una persona que ya ha estado en la cárcel no puede avanzar, no puede desarrollarse, no puede hacer las cosas igual de bien como otra persona que nunca ha estado en la cárcel. Y en cierto modo se crea un sistema que fomenta y anima a la gente a conservar el mismo comportamiento que los ha llevado a ser detenidos, no porque no quieran salir del sistema que se ha creado, sino porque la política y las leyes son de tal manera que no les permite salir de este círculo. Y esto crea en las comunidades muchos problemas. Hablaba de la diferencia en los porcentajes de detención. La población americana está muy segregada.
Hay segregación también en el número de condenas, de arrestos. No, se concentra sobre todo en las comunidades de estas poblaciones. Son casos omnipresentes. Afecta a comunidades enteras, lo cual reduce la posibilidad de que haya un progreso económico. El sistema lo que hace es restar fondos a estas comunidades que precisamente facilitarían y posibilitarían este desarrollo. Ningún gobierno es suficientemente serio cuando se trata de reformar las leyes sobre drogas. Hay que ver en primer lugar el futuro, como la legalización, cómo mejorar las políticas para el futuro, a la vez que se intentan corregir los errores del pasado. Se hicieron esfuerzos en este sentido, en el proceso de legalización. Algunos estados como Illinois, Virginia, Nueva York lo intentan a través del proceso de legalización resolver estos problemas y permiten que las personas que tienen intentan que cuando hay infracciones menores no se incluyan en los antecedentes penales. Los incentivos fiscales, el cannabis supone muchos beneficios fiscales y no se puede. Hay que poder invertir en las personas si se quieren corregir los efectos. Esto es, para todos nosotros que estamos aquí parece sencillo, pero el hecho de eliminar algunas infracciones de los antecedentes penales sería sencillo y cambiaría totalmente la vida de esa persona. No. Ayudaría mucho a estas personas en el resto de su vida. Por tanto, creo que este marco, esta idea de mirar adelante podría ayudar a las políticas de drogas a través de la reducción o de la gestión de las drogas. Los errores están institucionalizados en nuestras leyes, en nuestras políticas, y eso hace que haya que tener una perspectiva, una visión completa, holística para tratar el problema. No podremos hacerlo, no es algo que podemos hacer inmediatamente. Gracias. Thank you very much, John. It was very impressive. We do Muchas know gracias. Ha sido impresionante. Conocemos la situación en Estados Unidos, pero está bien siempre tener y conocer su perspectiva. Ha sido realmente es impresionante lo que acaba de explicar sobre las cárceles. Bueno, ahora paso la palabra a la sala. Creo que el reto principal y el problema principal es la ignorancia de la población en general. Cuando se trata de un toxicómano, se ve ya que el entorno de la persona, que los padres ignoran totalmente cuál es el problema. Los políticos tienen esta misma ignorancia y vemos ignorantes incluso entre personal de salud o vemos maltrato incluso en las salas de urgencias por parte de médicos jóvenes que no tienen formación en materia de toxicomanía. Creo que el combate tiene que ser quizá también mediático, con películas o con otros medios que permitan desbloquear este problema. Muchas gracias por su pregunta. Sí, tiene razón.
El sistema sanitario en Estados Unidos no está tan bien equipado como en otros sitios para tratar este problema. Y es cierto en cuanto a las crisis relacionadas con las drogas, hay trabajadores sociales que lo ven como un acto criminal, no lo ven como un problema sanitario. En las comunidades también, como todo el mundo sabe, hay una estigmatización respecto al tratamiento de las adicciones, a las drogas o el acceso a los tratamientos psicológicos. Las personas que necesitan estos tratamientos, los que más lo necesitan son las personas más estigmatizadas, los hombres, los jóvenes, los pobres. Y este estigma de la comunidad se ha convertido en un sistema en el que se considera a esta persona como alguien inferior, alguien débil, si va a los servicios que a menudo son accesibles y que son, bueno, que tienen un más difícil acceso para estas personas. Mientras no tengamos una visión completa con formación para los policías, para el personal médico, esta estigmatización de los problemas mentales continuará y mientras no tengamos esta visión de conjunto, la situación se va a perpetuar. ¿Más preguntas? Bueno, pues voy a pasarle la palabra a Miguel Velázquez, secretario general de ASUD. Buenos días. Buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores que me hayan invitado y que pueda hacer esta comunicación que al principio iba a ser más corta, pero ya que me han dado más tiempo, pues se convierte en una comunicación. Quiero hablar de la pared, el muro de la vergüenza en Pantin, la ceguera de 30 años de represión del consumo de crack en las calles del noreste de París. Vamos a hacer modestamente, porque no se trata de un trabajo de investigación, porque yo me he basado para esta comunicación en una película que recibimos en ASUD. En ASUD recibimos el encargo de la red de usuarios de drogas. Querían que se hablara de un tema francés, querían hacer una filmación, un vídeo de una media hora sobre un tema francés. Era el mes de marzo, mes de abril, y empezaba el aumento en los medios de comunicación de todo este problema, aunque es un problema antiguo de más de 30 años. Y ante este auge en los medios de comunicación pensamos que, bueno, que estaría bien hacer este documental con entrevistas de usuarios, de vecinos, de profesionales sanitarios. La película se está montando ahora mismo. ASUD, de la organización de la que soy secretario general, ha hecho mucho más ha hecho más material del necesario para una película más corta. Hemos querido dar la palabra a las personas entrevistadas y este material veremos después cómo lo utilizamos, cómo evoluciona. En cualquier modo lo colgaremos en nuestra página web y estará accesible con podcast, y de manera que se pueda reaccionar ante la actualidad de forma rápida, y el sistema de podcast es un buen sistema. Vamos a hacer un repaso de estos 30 años porque el tema empieza en los años 90. Y este paseo nos mostrará todas las dudas que han tenido los poderes públicos, todos las marchas atrás y la situación podrida que se ha
producido. Y estas idas y venidas de un espacio a otro, de este paseo que haremos entre los usuarios de crack, sobre un territorio que va desde la zona de Stalingrad hasta la Goutte d'Or, el noreste de París, los arrondissements 19, 20. Y toda esta política, entre comillas, de abandono se basa también en un desprecio, en una falta de respeto de los derechos de los usuarios de drogas, de los consumidores de drogas y sobre todo los derechos de los usuarios de crack. Prefiero utilizar la palabra usuarios de crack más que crackers, porque son expresiones estigmatizantes. Estamos en los años 90, la zona de Stalingrad está en el norte de París, en el barrio 19. Por un lado está bordeada esta zona por el canal de Lourdes y por una especie de lago. Y este barrio, esta zona, se convierte en una sala abierta de consumo de crack, sobre todo por la noche. Durante el día los traficantes se desplazan más porque son más visibles, van en grupos de 2 o 3, en los grandes ejes, en las grandes avenidas, en las avenidas exteriores y también en las avenidas de La Chapelle, y bueno, dan vueltas y detrás los usuarios los persiguen para comprarles. A menudo hay violencia también entre usuarios y también entre traficantes y usuarios. Los usuarios de crack básicamente vienen del entorno del Antillés, de las Antillas. Hay muchos también negros que vienen de África. Hay franceses, negros o árabes. Y subrayo esta componente étnica porque no será anodina en el tratamiento que recibirán estas comunidades de usuarios de crack. También hay blancos, evidentemente, de todas las condiciones, como las demás personas. Hay personas muy introducidas en el ámbito social, hasta personas sin techo, hay trabajadores de la prostitución que recorren las avenidas y para soportar sus condiciones de vida recurren al crack. Todo este grupo de personas a menudo no tienen muchos vínculos sociales y encuentran precisamente en estos espacios de la zona de Stalingrad una manera de reconstruir una cierta sociabilidad. Los traficantes son negros que vienen sobre todo de Senegal, se les llama mudú. En los años 90, al principio no consumían y siguiendo las buenas reglas de los traficantes que no consumen sus propios productos, al menos para la heroína o para el crack. Y todo esto queda sometido a una gran presión policial. Antes, al principio era más ligera y se les desplaza, y a lo que vamos a ver ahora es este desplazamiento que es difícil de precisar. Voy a intentar esquematizar con las entrevistas que he hecho y con mi propia experiencia, porque yo vivía en Madrid, pero venía de vacaciones a ver a mi familia que vivía en París y iba a ver amigos también. Entonces yo buscaba mi producto favorito, que era la heroína, y que me llevaba pues a ver que realmente era muy difícil encontrar heroína, se encontraba más fácilmente crack en estas zonas de París y sobre todo por la noche.
empiezan a aparecer asociaciones, médicos del mundo. Es el momento en que se instala la Boutique 18 en el metro La Chapelle y los usuarios y los traficantes recorren este territorio, unos persiguiendo a los otros y los traficantes escondiéndose de la represión policial, pero la represión recae sobre todo en los usuarios que por su aspecto físico, por su forma de vestir, son más fáciles de identificar y en el espacio público. Todo esto nos lleva a la zona de La Chapelle, luego van hasta la Goutte d'Or, vuelven, y esto durante unos 10 años, y llegamos a los años 2000. Es un grupo que puede llegar a unas 400 personas, se aumenta, disminuye, pero bueno, es difícil de medir la magnitud del tamaño. Hay intervenciones locales con la Boutique 18 y con eso se puede ayudar a medir un poco, pero son siempre acciones puntuales. Y llegamos al año 2000. Hacia 2001 hay un primer intento de desmantelamiento y de concentración, de un traslado a la zona de la Villette, en el Boulevard Net, con una vía que pasa abajo y arriba están todas las vías del periférico de París. La zona de abajo, que queda debajo de estos puentes, de estas calzadas, en una especie de gran trinchera, pues es un buen lugar. Ahí se organizaban incluso fiestas. Son lugares muy peligrosos por la noche, durante el día aún, pero por la noche es muy peligroso. Y los usuarios se desplazan entre el Boulevard Net y esta zona, la Porte de la Chapelle. También ahí hay una colina que pronto se llama directamente la colina, y en esta colina se establecen más bien los usuarios con barracas, se hacen abrigos con cartones, con plásticos, y se crea una especie de comunidad con vínculos entre ellos que no encuentran en otras partes, y bueno, intentan establecer vínculos también con algunos episodios de violencia, porque es algo que duró mucho tiempo, con agresiones, violaciones, asesinatos. La zona de Gaillard, Charonne, Aurore. Luego la boutique cierra en 2016, se instala en la colina, en un local en la Porte de la Chapelle, y todo esto dura hasta noviembre, en total 18 años. Hablamos pues de una situación a veces con una gran presión, cuando todas estas personas están agrupadas en la colina, entonces se rastrillan estos suburbios y se obliga a la gente a concentrarse en esta colina, que se convierte en un lugar horrible. A pesar de los intentos de las asociaciones que van ahí, que acuden, Gaillard, Charonne, etc. Estamos en noviembre de 2019 y ahí se evacúa la colina. Al menos avisan a la alcaldía de París. La prefectura de policía decide desmantelar. Va todo muy mal porque las asociaciones no están avisadas y se produce violencia en la evacuación y se crea un momento muy difícil, muy duro. En diciembre de 2019, un mes después, la zona es clausurada, cerrado. Entonces, bueno, si se hace una intervención, se plantan árboles, se reverdece, una intervención ecológica, y se impide a través de las plantaciones y de las vallas, se impide que estas personas vuelvan a la colina, porque el crack es el objeto de todas las fantasías y de todos los monstruos. Después
había desaparecido por un tiempo del espacio público, su imagen se había atenuado, pero estos fantasmas del pasado vuelven con el usuario de crack, que será objeto de todos estos fantasmas del pasado sobre las drogas en general y sobre los usuarios en concreto. Por tanto, después de esta evacuación en noviembre de 2019, se instala a estas personas en Aubervilliers, porque evidentemente no se los instala nunca en barrios ricos y acomodados, no, se instalan en barrios con problemas ya de salud de todo tipo, en un terreno de 10 metros de largo entre el periférico y la salida del periférico, siempre en el mismo estilo. El 5 de enero de 2019 se decide una evacuación, al menos la última hasta ahora, en el que las asociaciones participan en este desmantelamiento. Aurore, con 200 personas, que les instala en la zona de los suburbios de París, otra Charon, que se encarga de 25 personas, otras asociaciones que se encargan de mujeres también, que alojan en hoteles o en otros lugares. ¿Qué se observa en este momento? Los hombres que están en los suburbios no se quedan en los suburbios. ¿Por qué? Porque se les ofrece un alojamiento, pero no pueden consumir allí. ¿Qué hacen? Pues ida y vuelta, idas y venidas entre la casa que les han dado y donde están los traficantes, y al cabo de un rato de ir y volver es caro, tardan tiempo, se quedan allí. Y estos hombres poco a poco se van quedando en París, en la zona donde están los traficantes. En cambio, Charon, que ha alojado a estas mujeres en París, ahí sí que se observa que hay un grupo de mujeres que poco a poco, ya que tienen una casa, un alojamiento donde pueden consumir, poco a poco van resocializándose, van dirigiéndose más a la asistencia, si han de tomar opiáceos, toman TSO, se vuelven a inscribir en la seguridad social, para recibir el salario mínimo, las ayudas. Por tanto, se observa que el problema del crack y el del consumo de crack en París, ante todo, es un problema de alojamiento y también de acompañamiento. No se trata solo de alojar a las personas, hay que acompañarlas porque si no, no basta. Y de hecho hay asociaciones que alojan y acompañan a estos usuarios. ¿Dónde van estas personas? Estas 300 personas, ¿dónde van? Pues vuelven a Stalingrad, a los jardines de Ol. Llega el confinamiento y esto congela la situación. ¿Por qué? Pues porque las asociaciones, como hay ofertas, no en los primeros meses en que era un caos absoluto, incluso para los usuarios de drogas, muchos solo... Bueno, este es otro problema del tema COVID, pero al principio de esta conferencia oía descripciones idílicas. No, hay que decir que los primeros meses fueron caóticos. Isabel Abril me explicaba que no podían más porque aceptaban a todo el mundo y hicimos un llamamiento para que se abrieran estos centros a personas que pudieran encontrar sus opiáceos y TSOs, porque este acompañamiento se hizo después, pero al principio no fue el caso. Bueno, cierro el paréntesis. El confinamiento congela la situación. El gobierno pone a disposición alojamientos, pero son alojamientos durante el confinamiento, aunque algunos hayan continuado después. Pero en cambio sí que observamos que entre los vecinos del barrio, después de tantos años,
todos estos usuarios se iban llevando de un sitio a otro cuando estaban en un sitio y los vecinos estaban muy descontentos, los cambiaban de sitio. De hecho, estos desplazamientos es porque los vecinos a veces estaban hartos de toda esta presencia de usuarios de drogas, porque esto implica también un aumento de la delincuencia, de la violencia, peleas, basuras por la calle. Por tanto, es una pega, es una molestia para los vecinos en el espacio público, que es evidente que no hay que negar. No se trata de barrer debajo de la alfombra. También hay agresiones y durante este periodo del confinamiento, los vecinos, como ven a los usuarios por ahí paseándose y fumando y consumiendo, en cambio ellos están confinados. No sé si tiene una relación o no, pero en ese momento, según los profesionales, hay agresiones, por ejemplo, en la zona de Chagón, se lanzan botellas, ahí se insultan y se acusa que han sido los causantes de que vinieran los usuarios. No se ha explicado a lo mejor a los franceses qué es la política de reducción de riesgos. Lo que ven es a lo mejor a que se animan los drogadictos a drogarse. Pues no, es porque a lo mejor el problema es que no se ha explicado esta política de reducción de riesgos, que eso ha sido un éxito porque se ha visto que las infecciones de los usuarios de drogas disminuían el porcentaje de virus, del HIV, de hepatitis. Esto nunca se ha explicado cuando en el fondo ha sido un éxito. Entonces, ellos no van a decir, vengan a explicarnos la reducción de riesgos, pero habría que explicárselo. Un detalle también policial. En Stalingrad, en esta época, hay 5 furgonetas policiales de antidisturbios que por allí, 11 policías por camioneta. Y en la colina, 2. 22 policías más, pues. Más coches de policía con 2 o 3 agentes que van y vienen. Esto quiere decir que día y noche hay 120 policías que se relevan para vigilar este espacio público. Hablamos después, se dice que no hay policías disponibles. Sí, claro, si destinamos 120 personas día y noche a una zona porque no queremos resolver un problema que se produce allí y que simplemente lo queremos contener, pues claro, se dan estas situaciones. Como es la época del confinamiento, hay una cierta tolerancia del ayuntamiento, de las autoridades, y a lo largo de este canal, como los bares y restaurantes y cines están cerrados, pues se deja que los usuarios se instalen. Y justamente es un error porque los usuarios aprovechan, colonizan este espacio y dicen, pues aquí está bien, estamos al borde del canal, y se instalan en Stalingrado, en la zona de Stalingrad, al lado del canal. 2021 hay una sentencia de la prefectura que prohíbe la distribución de material de jeringuillas y de comida también. Es escandaloso. Y el 19 de mayo abren los restaurantes, los bares, los cines. Evidentemente hay una relación entre estas dos posiciones y por eso el Ayuntamiento de París dice, iros de Stalingrado, iros a los jardines de Ol y quedaros en los jardines de Ol por la noche, y luego será el día, también la noche. Por tanto, se da una ocupación de los jardines de Ol para gran indignación de los vecinos, porque quieren ir ahí a jugar con sus hijos, pero porque encuentran material abandonado, jeringuillas y de todo. Las asociaciones van a estas zonas a hacer un trabajo admirable para intentar ocuparse de estas personas, y de hecho son los únicos que lo hacen, intentan aliviar su situación. La mayoría viven en la calle. También hay clientes, evidentemente, que vienen a comprar su producto y se vuelven a casa. Son invisibles porque para los vecinos no hay molestia en estos casos.
pero aunque en la zona de los Jardines de Ola hay muchos traficantes. Se los echa del jardín, se les permite que se instalen delante en la acera, en la acera delante del jardín, detrás de este parque. Había una entrada lateral, pues los dejan que se instalen allí, fuera del jardín. La policía controla si la gente, si tienes cara de drogado, no, tú no puedes entrar. Sí, señora, entre, por favor. Es así. Aquí realmente el que tiene mala cara, pues realmente no, los agentes no lo dejan entrar. Hicimos la experiencia de intentar entrar yo solo, luego entré con el usuario de droga, entonces a mí me dejaron, a él le dijeron que se quedara fuera. Entonces, bueno, estamos que están instalados delante de los Jardines de Ola y la situación es catastrófica. Pasa el verano con varias muertes, con agresiones, robos, violaciones, porque hay mujeres también, aunque son minoritarias, pero también hay usuarias mujeres y también hay tiros de mortero. Y esto a mí me sorprendió, yo no estaba en París en ese momento y oí hablar de tiro de mortero. Es lo que pasa en los barrios, en los suburbios. A veces son los habitantes mismos, a veces son conflictos entre los traficantes y las fuerzas del orden. Nos informamos con los trabajadores sociales de la zona de Charonne y nos explican que hay 3 puntos de venta de hierba y de cocaína en el barrio. Y estos puntos están muy vigilados con policías y con usuarios que están allí, pero sobre todo la presencia policial y se crea un clima de violencia que hace que los compradores se vayan y desaparezcan. Y los traficantes no están contentos de los traficantes de hierba y de cocaína, y de ahí los tiros de mortero. A partir de ahí se da la evacuación de la Porte de la Villette a la Porte de la Villette. Y aquí se trata de una evacuación. No se avisa a nadie, a ninguna asociación. Charonne lo avisan pues en el mismo momento al ver a la policía que desembarca, y el Ayuntamiento de París dice que les recibieron una llamada telefónica 30 minutos antes de la evacuación. El 24 de septiembre hacia las 12, con autobuses, llegan, embarcan a todo el mundo, Manu Militari. ¿Y dónde vamos? Pues a la Porte de la Villette, como en 2001. Volvemos a la casilla de salida. 20 años han pasado y estamos en el mismo punto. Y ahí sí que nos damos cuenta que se está girando en círculo, no se está intentando encontrar una solución. Las asociaciones propusieron lugares para alojarse, pero salas de consumo, pero hay una campaña contra estas salas de consumo, narcosalas, donde los usuarios pueden ir, en general fuman, pero se habla de salas para chutarse. Y el ayuntamiento dice que quiere proponer lugares de apoyo. Aquí hay un problema entre el ministro del Interior, ministro de la Salud, uno está a favor, el otro en contra, y luego está el ministro Castex, que hubiera tenido que hacer un arbitraje, y acaba por decir con la boca pequeña que se podrían dar alojamientos con espacios de consumo, pero lo dice así de escondidas casi, y permitiría solucionarlo, pero se dice, pero con la boca pequeña, y no se ha acordado nada de verdad. Por tanto, estamos hablando de 30 años para llegar a esta situación. Y los vecinos, cuando les entrevistamos en la Porte de la Villette, encima otra cosa que no he dicho, han construido una pared, un muro, por eso lo llamo el muro de la vergüenza. Los usuarios, en lugar de atravesar un túnel, han construido un túnel, una pared, para que tengan que dar la vuelta. Entonces,
Los vecinos, en una manifestación que filmamos el miércoles, salen todos los miércoles a manifestarse delante de este muro diciendo, cuídenlos para protéjannos. Podemos entender a los vecinos y ellos dicen, no estamos en contra porque queremos que haya una sala de consumo en Pontin, pero no queremos que sea la única sala de consumo y que todos los problemas nos caigan encima. Este problema estaba en la Porte de la Villette, pero no queremos que sea el único sitio en Pontin para tener este problema. Los vecinos no están en absoluto en contra. Están hartos de una situación que se ha podrido y que se ha dejado podrir. ¿Por qué? Pues porque es una población en gran mayoría extranjera, negra o árabe y nos da igual, no nos importa y estos usuarios son los más estigmatizados. Por tanto, es fácil dejar que la situación se pudra. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un recordatorio fundamental porque esta situación evoluciona ya desde hace 30 años y que conocemos algunas soluciones, al menos aquellos que lo conocen, que es inaceptable que no se haya hecho nada. Quieren plantear preguntas. Les quiero felicitar porque es un trabajo de verdad que ha identificado todos los elementos, uno y otros. Ha ido a ver esta persona, son seres humanos, no lo olvidemos. Normalmente se le trata como unos cualquiera, ¿verdad? Sí, muchos para esta película queríamos hacerle entrevista y era muy difícil, tanto sospechaba, yo me presentaba, estaba con Jérémy Constant, que quiero agradecerle también porque él trataba todos los días con ellos distribuyendo material en el bus de la Charonne. Y lo hemos entrevistado también en la película porque tiene muchos conocimientos sobre el tema y menos mal que estaba ahí porque si no, ellos no confiaban de que le pudiéramos incluso distorsionar sus palabras y cuando pudimos entrevistar dos personas y luego una mujer también, pero tuvo problemas de salud y ya no pudo testimoniar en su estado, pero es cierto que además ellos siguen con un cierto discurso. Bueno, ya sé que molestamos a todo el mundo. Bueno, pues si yo tuviera niños, no me gustaría que vieran eso. Sí, esto no es normal, pero todos nos dicen lo mismo. No hace falta un lugar y ya está. Tanto los vecinos, los usuarios, todo el mundo está de acuerdo, los profesionales, por supuesto, profesionales de salud, digo bien, pero hay un bloqueo que es completamente nocivo. Es la toxicofobia en los medios, ¿verdad? De siempre exagerar mucho y también sobre las redes sociales y por otra parte un déjelo y ya está. Y parece que el problema va a desaparecer per se y no ha desaparecido. Hace 30 años que está ahí. Bueno, muchas gracias por ese testimonio y le quiero decir que sobre la página del OMT podéis ver los datos de hack que está por la NGT, el INSERN, y está en dos capítulos en la página web. Uno que trabaja sobre los recorridos de usuarios con observaciones y entrevistas que se han hecho con ellos, que puede completar esta película, y un capítulo sobre la oferta que muestra que las redes de tráfico no tienen jerarquías y en el crack y que no tiene que ver con otras sustancias y que toca mucho esas filiales de Modú, como se decía. Y luego hay toda una serie de datos y muestras de crack y muestra un poco la composición de estas tortas de crack. Son muy diferentes a los demás y que hay mucho fraude y mucha porquería dentro de esa sustancia. Y todo eso lo podéis ver en nuestra página web. Senegal no es más que, una víctima de la prohibición mundial de las drogas, porque cuando hablamos de la filial senegalesa,
porque cómo puede ser que en Dakar y en Costa de Marfil, digamos, consumen cocaína. Cocaína no es un producto de esos países. Hay lugares para fumadores que se llama Rafa Sur, es decir, ayudar a la constitución de asociaciones de apoyo en los lugares donde se fuma en Senegal y Costa de Marfil para intentar aportar nuestros conocimientos de reducción de riesgo que funciona relativamente bien en Europa y con mucho respeto, por supuesto, a la situación y la cultura local. De todas formas, son personas que conocen muy bien África y que se han ocupado de ese tema. Muchas gracias de nuevo. Hay más preguntas. Veo ahí una al final, por favor. ¿Se pueden presentar igualmente, por favor? Sí. Alice Deschenaux, y me ocupo del servicio de adicciones y en NERSA y con diferentes dispositivos. Muchísimas gracias primeramente por esas intervenciones. Una pequeña observación sobre el aspecto político y que creo que es muy grave y creo que tenemos un trabajo de militantismo muy importante a hacer cuando el ministro de Exteriores es capaz de decir a la radio que él no quiere salas de inyecciones que no sirven para nada y que la esperanza de vida de bajo crack es de 1 año y que no vamos a gastar dinero en esa población, en esa comunidad. Y lo dice así públicamente, sin ningún apoyo científico, es escandaloso. Y muestra la amplitud del trabajo que hay que hacer todavía a ese nivel para cambiar y rotar estos discursos. Y luego, para no quedarnos solamente detrás de las ausencias políticas, decir también que la situación actual en el crack en París provoca también que aquellos que no están con el crack y con otras drogas en otros distritos donde se toma pues cocaína y otros sitios donde se enseña a los usuarios cómo consumir, y nos da la sensación que centra toda la acción hacia los usuarios crack de lo que ocurre en París y para dispositivos de la periferia, y eso que son gente que están con nosotros. Por tanto, ahí tenemos mucho trabajo que hacer. En la reducción de riesgo hay mucho trabajo que ya empezó en cuanto al material sobre de qué manera avanzar en ese sector y cómo intentar proponer salas de consumo que integren también los productos inhalado y fumado, pero creo que del lado de los cuidados aún nos quedan, porque es un público que cambia mucho en sus modalidades de relación y la dificultad que tenemos con seguimiento. Y a veces hay dispositivos que son muy repulsivos para ese tipo de público porque hay demasiada rigidez cuando ya tenemos un poquito de problemas con gente que se agitan y que pueden tener conductas a veces difíciles en la estructura y que puede estar en la solicitud de parar por un tiempo, pero sin exigirle que abandone completamente la droga, y esto los hospitales pues tienen mucha dificultad de acoger a alguien unos días para que se restaure un poco, haga una alta, pero que no abandone las drogas. No lo conseguimos aún hacer y tenemos que reflexionar y ver cómo podemos trabajar en nuestras prácticas para poder ayudar mejor a esa comunidad. Y es lo que lo quería decir a este militante social, pero también una mirada sobre nuestros cuidados por nuestra parte. Y no sé si hay un comentario que se podría hacer para este tipo de público tan particular. Es cierto que nos ocupamos sobre todo del derecho de los usuarios, pero el tema de los cuidados es importante y pienso que por desgracia, un momento, cambien de micro, gracias. Es cierto, el aspecto de los cuidados se tiene que trabajar en ello. Es por eso que estamos asociados con las asociaciones parisinas de reducción de riesgo, precisamente como Peya, Gaia, Charogne y demás, porque
sin duda, la cooperación entre asociaciones de apoyo y los profesionales de salud es muy importante, y los papeles de los pares, que también, en fin, a veces no hace reír porque parece que se descubre que los pares pueden ser interesantes en los procesos de cuidados y nos vienen incluso a enseñarnos, intenta enseñarnos que es una buena cosa, cuando ya en nuestros propios estatutos ya se decían que los pares tienen que ser aceptados en los centros de cuidado como profesionales a parte entera, y no solamente para ir recogiendo a los drogadictos fuera, sino para hacer un auténtico acompañamiento y recibir un salario idéntico a los demás profesionales. Bueno, pues nos encanta que lo hayan descubierto por fin, pero ahora, para no ser tan irónico, yo diría también que esta cooperación es absolutamente necesaria y que hay mucho trabajo que hacer, porque es un público que tiene una reputación de ser difícil, es un público que para una sala de consumo de heroína o de opiáceos, normalmente la persona viene cada 3 horas como máximo, y mientras que el otro puede llegar todos los 10 minutos. Por lo tanto, es un turno constante, y por tanto hay que atomizar esta sala, hacer muchas salas, 4 poco. Incluso han quitado una porque estaba cerca de una escuela, pero hay que intentar atomizar lo más posible y que todas las asociaciones se encarguen de este problema y su parte también, intenten, perdón. Y yo creo que ya sí, nosotros estamos preparados, estamos haciendo formaciones también y lo vamos a hacer con Opelia sobre nuestras experiencias. Por lo tanto, ahí sí que podríamos aportar algo también. Muchísimas gracias. Aquí una pregunta de Bertrand, por favor, sí, adelante. Sí, no sé si conocen este libro que acaban de ser traducido en francés, de un premio Nobel de Economía, Huntington, que ellos habían publicado un artículo que estaba ligado a la crisis de los opiáceos, que se llamaba Mortalidad Mórbida en el siglo XXI. Y hay otro libro que se llama Muerte por desesperanza y muerte del capitalismo. ¿De qué se trata? Pues parece que al principio de la crisis de los opiáceos, de forma sorprendente, cuando las epidemias de consumo anteriores tocaban las minorías visibles, los negros sobre todo, la gran epidemia de cocaína crack de los años 90, incluso antes de la gran epidemia de consumo de la heroína, y de forma muy sorprendente se ha observado que la primera víctima de la crisis de los opiáceos eran blancos, y no cualquier blanco, a menudo blanco con pocos estudios, trabajadores que trabajaban sobre todo en la cintura de las grandes ciudades, de fabricantes de automóviles, que gracias a la globalización exitosa habían sido abandonados muchísimas personas y mandado al paro, y tiene era muy sorprendente, pero hoy en día, estos blancos mueren de suicidios, de alcohol, de sobredosis de opiáceos o de una mezcla complicada de los tres. La situación ha cambiado un poquito, y particularmente que los fentanyloides han llegado en el mercado, es decir, de los años 2010-2012, las minorías visibles también están implicadas, desgraciadamente, por esta epidemia. Pero hay algo muy desconcertante, porque no es solamente para cualquier blanco, sino que los blancos han constituido al principio de esta epidemia la primera comunidad, de alguna forma, víctima de esta crisis de los opiáceos. Para hacer un poco el contrapeso. Sí, es cierto, pero aquí lo vemos también en la intervención anterior.
la forma de abordar el problema del crack es muy diferente, y hablo a nivel de los cuidados, que de los opiáceos. Para los opiáceos hay tratamiento de sustitución, hay test SEO que funcionan bien, aunque en Francia es escandaloso que desde los años 90 solo hay 2 moléculas, la morfina y la metadona, mientras que para el SIDA hay 20 o 26 y para la hepatitis igual, pero nosotros nos quedamos con 2 moléculas solamente. Y pienso ahí en el crack en España, lo he visto también de forma muy personal y cercana, que cuando está en la metadona no tiene ningún placer. Y la buprenorfina igual, incluso peor para el placer. Y como ya no tiene placer, van a buscarlo en otro lugar. ¿Y qué pasa aquí? Pues aparece el crack, que además es barato, cuidado, entre comillas, si se compra con parsimonia, que luego puede ser muy caro si usted está adicto a ello. No es una fatalidad, pero la imagen de que me fumo una pipa de crack y ya estoy colgado, lo mismo que para la heroína, sí, pero todos los que han probado la heroína y el crack ahora no no son adictos a estas sustancias, son sobre todo los usuarios problemáticos, y apenas hay un 10 y 20% de estos drogadictos que se hacen adictos. Los otros 80 no se hablan porque eso no crean problemas sociales, pero hay que recordar esas cifras, que hay 80% de usuarios de droga que puede ser su tía, su tío, que trabaja, que tiene niños y que no crean problemas, pero son también drogadictos. Yo mismo he tenido, tengo una familia, he hecho estudios y sí, yo fui consumidor de heroína. No es una contradicción. Hay muchos tabú en las drogas y normalmente se pone siempre la luz sobre ese grupo que crea problemas. Es el junkie que se mete la droga entre 2 coches, que aquel que con corbata consume igualmente, está trabajando y que también tiene problemas de adicción. No digo que no tiene adicción y que todo es bonito, pero el nivel social y cultural también pesa mucho en la forma de abordar la adicción, tanto a nivel personal como colectivo. Muchas gracias. Venga, 2 preguntas adelante. 25 años de encarcelación en mi haber. Yo quería reaccionar porque recibimos un correo de estos dispositivos que nos decían qué hacemos, qué vamos a hacer para la gente del crack, porque se prevé ya meter a la gente de crack en la cárcel, sobre todo antes de las elecciones, ¿verdad? Y supongo que en los próximos meses mucha gente es adicto al crack, van a llegar a la cárcel y no hay nada ahí en las cárceles para acogerles. Esto quería traer su atención. Claro, tiene razón de decirlo, sí, sí, absolutamente, porque tú lo sabes muy bien en la cárcel, salvo donde tú te encuentras, en muchas raras cárceles no es una realidad el acogimiento. Puede haber información, si la hay, pero nada de material. Pues yo he dicho que tenía pipas de cracks a quien lo desee, pero no hay, sí, porque claro, no hay droga en la cárcel, por favor, ¿cómo se va a decir esto? ¿Para qué mandar material? Hostia. Bueno, ¿otra pregunta? Sí, ultimísima. Muchas gracias. Va a ser más bien una observación, si me lo permiten. Primer punto, Miguel ha presentado de forma brillante el proceso de pudriumbre que se ha provocado por esa situación intolerable del abandono de esta gente con el crack, y 30 años es un escándalo. Y está muy bien de volver a tomar esta historia de 30 años de no hacer nada entre 2 intervenciones de policía. Y esto me permite decir que hace falta un plan crack en París, pero también
Es cierto que el plan crack en París afecta a estos usuarios que están en mayor dificultades y de sufrimiento, pero se puede hacer en todo París porque puntos de comercio y de venta, yo estoy en el distrito 13, también ahí, en torno de un hogar que está rue Chevaleret, hay un gran fenómeno de consumo de crack y por tanto hay usuarios que vienen de otros lugares para que le den el equipo de base. Nosotros lo entregamos, la gente en la acogida se lo da. Y son usuarios que no quieren ser cuidados, es curioso, y que muestran muy bien que el fenómeno se está desarrollando. Y también ante otras poblaciones necesitamos un plan global por ello. Y luego, la segunda cosa que nos ha comentado el ministro de Salud en el marco de un conflicto con el Ministerio del Interior, que nos recuerda además otro conflicto hace 30 años entre Michel Barzac sobre la liberalización de las jeringas en la farmacia. Es el mismo tipo de combate que aparecía entre que quería reprimir y el otro que quería curar. Pues ahí tenemos el mismo enfrentamiento. Aquí el ministro de la Salud ha anunciado en el marco de una ley de financiación de la Seguridad Social, habrá un artículo que va a permitir la creación de un espacio de altos cuidados adicción, que será la posibilidad de tener espacio de consumo asociado al CARUD. No me hago ilusión, pero creo que hay que entrar por esa vía legal porque lo que es necesario es tener espacios de derechos, como lo ha hecho muy bien Miguel, que permita que no haya concentración en un lugar de París, en el norte de París, mira por dónde, sino que existan diferentes lugares en París. Y ese es el desafío sobre las cosas vergonzosas que viven esta gente, el desafío de lo que podemos construir a partir de ahora. Sí, hay que extender eso. Habla del distrito 13, en Montreuil es lo mismo, en la estación del norte es lo mismo. No estaba en el proyecto inicial de tener un pequeño espacio de consumo para inhalar en la sala de consumo de la estación del norte, porque ella sabía primeramente que ahí había gente que inyectaban opiáceos y también fumaba crack por las razones que yo he comentado. Pero es cierto que este espacio es insuficiente y había que multiplicarlo. Los catalanes lo han entendido muy bien y en Cataluña y Barcelona hay unas 12, 15 espacios de consumo distribuidos por toda la ciudad. Y a veces son pequeños espacios, no hace falta para 2 personas, no hace falta hacer una sala enorme, ¿verdad? Si se sabe que en otros lugares hay otras salas y como pasa muy rápidamente y muy frecuentemente por sala, eso puede servir y no son grandes inversiones. Muchas gracias. Podríamos seguir esa discusión y seguramente vamos a seguir antes de la comida. Mil gracias a la sala, a todos los intervinientes y hasta muy pronto. Que aprovechen. Hasta luego.